Buenas tardes chicos, me presento, yo soy la doctora Romina Lorena Zapico Míguez, abogada y jefa de trabajos prácticos para la Cátedra de Realidad Social Latinoamericana y Derecho a cargo del doctor Pedro Bautista Tomá. Hoy voy a explicarles otra de las independencias de nuestra América Latina, la independencia de México. Nosotros ya vimos en una primera clase la independencia de Haití, independencia que se da respecto de la corriente conquistadora colonizadora francesa. También en una segunda oportunidad, en la segunda clase, vimos la independencia de Brasil, que se independiza de la corriente conquistadora colonizadora portuguesa. Y hoy vamos a ahondar sobre la independencia de México, independencia respecto de la corriente conquistadora colonizadora española. La independencia de México no fue un proceso fácil, fue un proceso sangriento, como la mayoría de las independencias, a excepción de Brasil, y fue un proceso prolongado que duró 11 años. Se inició el 16 de septiembre de 1810 con el conocido grito de Dolores, efectuado por el cura Miguel de Hidalgo y Costilla, considerado para los mexicanos como el padre de la patria, y culminó con la entrada del ejército trigarante, ejército comandado por Agustín de Iturbide, conocido como el Dragón de Hierro, y el último líder insurgente, Vicente Guerrero. Se llama justamente ejército trigarante porque respeta justo 3 garantías. Y estas garantías, si ustedes se fijan, simbolizan la bandera de México. El color blanco, que simboliza la religión católica. El color verde, que hace alusión a la independencia, a la separación de México con España. Y el color rojo, que se refiere a la unión de los ejércitos, o sea, del ejército realista, el ejército virreinal, con el ejército insurgente. No solamente esta unión, sino de las castas, es decir, de todas las clases sociales mexicanas, los aborígenes, los campesinos, inter alia. Es decir, es la unión de todos los mexicanos. Antes de seguir con las etapas de esta independencia, me gustaría hacer alusión, o sea, tomar una pequeña referencia a los precedentes de esta independencia y de la mayoría de las independencias de los virreinatos que dependían del yugo español. Uno de ellos es la independencia de Norteamérica como primera independencia de un país americano en 1776, el 4 de julio, aquí tenemos que dar la salvedad que de su articulado, la independencia, la Constitución norteamericana decía que los negros eran las quintas partes de una persona. También tenemos que referirnos al declive como potencia de España y el auge, el surgimiento de Inglaterra como potencia. Y por efecto de otro de los factores de estas independencias, que es la revolución industrial. Inglaterra necesitaba colocar sus productos, necesitaba países soberanos, países jóvenes, para dominarlos en una segunda forma de dominación, no ya colonial, sino económica. Es decir, y para el establecimiento de las independencias, o sea, para coadyuvar a que los países se independicen, se establecieron las logias masónicas. Por último, el detonante de estas independencias lo vemos con la incidencia de Napoleón Bonaparte, y justamente el punto más álgido se va a establecer en el año, dentro de estas guerras napoleónicas que comenzaron en 1800, es decir, también tenemos la incidencia napoleónica a partir de 1789 con la Revolución Francesa, cuyos ideales son de libertad, igualdad, fraternidad, igualité, liberté, fraternité, que como ya dijimos no era para todos, era para algunos,
para los blancos, los burgueses, los que querían más privilegios. Sin embargo, en 1808, como dijimos, es el punto más álgido para estas independencias, porque Napoleón Bonaparte le pide el paso a Fernando VII, rey de España, para invadir Portugal. Sin embargo, cuando se lo otorga, lo obliga a abdicar tanto a él como a su padre Carlos IV, y pone para mandar a España a su hermano José Bonaparte. Este hecho deja acéfalos a todos los virreinatos que dependían del yugo español, porque la autoridad principal en los virreinatos era el virrey, y el virrey representaba al rey de España. Ya no había rey de España en funciones, con lo cual esto fue el hecho más importante para que se den todos los movimientos independentistas. Bueno, ¿cómo llegaron estas noticias, o cuándo llegaron estas noticias a México, al Virreinato de Nueva España? Llegaron en fines de 1808, 1809, y ya en 1809 comenzaron los criollos. Recordemos que los peninsulares eran los españoles que tenían mayores privilegios, los españoles que vivían en las tierras virreinales, y los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en los virreinatos, que no tenían tanto privilegio, tanto en el cabildo como en las milicias. Bueno, entonces la primera conspiración va a ser la conspiración de Valladolid. Esta conspiración va a ser descubierta, con lo cual sus líderes van a ser apresados. Se dio en 1809 y va a dar espacio a una segunda conspiración, la denominada conspiración de Querétaro. Esta conspiración no va a ser descubierta, sin embargo, va a ser casi descubierta. ¿Quiénes van a reunirse en la conspiración de Querétaro? Vamos a encontrarnos con el cura Miguel de Hidalgo y Costilla, que era cura y militar. También nos vamos a encontrar con Ignacio Allende y Juan de Aldama, que eran criollos y militares, y también con doña Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la corregidora, la esposa del corregidor de México, que no solamente prestaba su casa para las supuestas tertulias, que en realidad eran reuniones secretas, para evaluar los movimientos en función de declarar la independencia de México, sino que asimismo ella fue importante porque avisó a Juan de Aldama y a Miguel de Hidalgo y Costilla que esta segunda conspiración iba a ser descubierta, y entonces pudieron adelantar el movimiento que estaba planificado para octubre de 1810, y lo pudieron iniciar antes, a priori, como ya dijimos, el 16 de septiembre de 1810. Entonces, ahora vamos a analizar las 4 etapas donde los historiadores dan cuenta de la independencia de este proceso independentista. La primera etapa se inicia con el grito de Dolores, es decir, cuando este 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, con el estandarte guadalupano, es decir, con la Virgen de Guadalupe, da unas palabras, o sea, convoca a la muchedumbre a las 5 de la madrugada, y a posteriori, cuando comienzan a marchar, da unas palabras que traducidas, las traducciones dicen más o menos que él dijo: viva, o sea, tanto las dos conspiraciones a priori iban en defensa o a favor de Fernando VII, no querían separarse tan tajante, sino que iban a favor de Fernando VII, que no se sabía qué iba a pasar con Fernando VII. Entonces, el sacerdote va a decir: viva Fernando VII, muera el mal gobierno, refiriéndose al gobierno francés, el gobierno de la Ilustración, de la modernidad, del cambio de mentalidad de la época y del laicismo. O sea, recordemos que para este tiempo, o sea, el monarca era un monarca absolutista, su autoridad era la ley, y su origen era de origen divino,
con lo cual la iglesia estaba indeciblemente unida a el poder de la monarquía. También va a decir, o sea, muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe, o sea, era un movimiento fervientemente católico, y viva la América. Bueno, esta etapa va a durar desde septiembre de 1810 hasta el 17 de enero de 1811 con la batalla del Puente Calderón. Tenemos que decir que en esta etapa va a haber muchas muertes, va a haber desorganización y solamente van a encontrarse, van a tener un solo encuentro el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, con el párroco, también sacerdote y militar, José María Morelos y Pavón, en octubre de 1810, en donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla lo va a nombrar su lugarteniente y le va a decir que vaya con el ejército insurgente por el sur, que él va a hacer lo mismo pero por el norte. Esta etapa va a durar, como dijimos, hasta la batalla del Puente de Calderón, donde tanto Miguel de Hidalgo y Costilla como Juan de Aldama e Ignacio Allende van a ser traicionados, ajusticiados y ejecutados por el virrey José Félix María Calleja y su segundo al mando, que era Agustín de Iturbide. Y sus restos van a ser colgados en la lóndida de Granaditas, y durante 11 años, o sea, hasta 1821. La segunda etapa es la que denominan los historiadores de organización, donde la figura principal es el siervo de la nación, el denominado siervo de la nación, el párroco José María Morelos y Pavón, que va a tener diferencia tajante con la primera etapa, porque él sí va a querer separar tajantemente a México de España y va a querer una república. Va a ganar varias batallas, va a llegar a tomar hasta Acapulco, sin embargo va a ser ajusticiado. Sin embargo, en el año 1813 va a dar espacio al primer Congreso Constituyente de México, el Congreso de Anáhuac, donde se van a leer las bases que él había escrito, libro Los Sentimientos de la Nación, que van a dar espacio después a la República Mexicana. Bueno, esta etapa culmina en 1815, cuando Félix José María Calleja y Agustín de Iturbide también ajustician a José María Morelos y Pavón en Ecatepec. La tercera etapa es una etapa de resistencia, de guerra de guerrillas en determinadas ciudades de México, como en Veracruz. En esta etapa el líder es Vicente Guerrero, y en esta etapa es importante destacar que hacia 1817 vienen desde Europa dos personalidades, sobre todo una de ellas, que es Fray Servando Teresa de Mier. Fue sacerdote, excomulgado. Él había dado un discurso en contra de la Virgen de Guadalupe, por eso le significó el exilio y que sea excomulgado. Entonces se exilió en Inglaterra. Allí había llegado a ser doctor en teología. En Inglaterra se quitó los hábitos y se hizo masón e ingresó a la masonería. Allí conoció a Fernando Javier Mina y lo convenció para ir a México a coayudar a la independencia de México. Consiguió también apoyo económico tanto de la logia madre de Inglaterra como de la logia de Filadelfia.
Sin embargo, cuando llegaron, Francisco Javier Mina fue arrestado y ajusticiado y él pudo escapar, pero no tuvo mayor incidencia. Esto también tiene que ver con la situación de España. ¿Qué había pasado en España desde 1808? Porque tiene que ver justamente con todas estas etapas. Desde 1808 a 1812, los funcionarios fieles a Fernando VII se juntaron en Sevilla. O sea, organizaron las juntas de Sevilla y allí organizaron la primera constitución que reglamentaba una monarquía, la monarquía de Fernando VII. Esta constitución se denominó Constitución de Cádiz y fue redactada y promulgada en 1812, el 19 de marzo de 1812. Esta constitución era una constitución muy liberal en una España muy conservadora y en un México también conservador, que está muy ligado, seguía muy fiel a Fernando VII. Entonces, hacia cuando le restituyen, o sea, cuando lo derrocan definitivamente a Napoleón Bonaparte en 1815 y lo destierran a la isla de Santa Elena, a Fernando VII se le restituyen sus poderes. Entonces, cuando Fernando VII vuelve con sus poderes, ni siquiera, o sea, se encuentra con un panorama donde tenía una constitución donde él conocía una monarquía absolutista, con lo cual restituye la monarquía absolutista y ni siquiera quiere jurar, ni jura la Constitución de Cádiz. Pero es recién en 1820 cuando Rafael Riega, un militar, le obliga sine qua non a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, y este hecho, esta noticia, llega a México, o sea, al Virreinato de Nueva España. Con lo cual, la última etapa es la consumación de la independencia. La consumación de la independencia tiene que ver con la última conspiración, la conspiración de la Profesa, donde se reúnen, entre otros, Agustín de Iturbide, su amante, su querida, la conocida como Güera Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, inter alia, y lo que quieren hacer es aplazar la jura de la Constitución de Cádiz y armar una monarquía o un imperio, y la idea a priori era traer un infante de la Casa de Borbón. Bueno, el virrey de ese momento, Apodaca, lo manda a Agustín de Iturbide a reunirse con Vicente R. Guerrero, el último insurgente, el líder insurgente, y se reúnen en el abrazo de Acatempán. Organizan el plan de Iguala, que respeta las garantías de los insurgentes, tanto como de los realistas, es decir, une los ejércitos. Vicente Guerrero se une con el ejército realista y se firman los tratados de Córdoba, ya no con el virrey de Apodaca, sino con el último virrey de México, Juan de O'Donoghue. Y por último entra el ejército trigarante, como ya dijimos, el 27 y 28 de septiembre de 1820. Cabe destacar que México tiene dos actas de independencia. La primera, como imperio mexicano, el primer y el único emperador fue Agustín de Iturbide. Este imperio no duró demasiado porque México tenía, después de una lucha de 11 años de independencia, estaba muy mal económicamente y no fue un buen imperio, tal es así que Agustín de Iturbide tuvo que abdicar al trono y se exilió al extranjero, a Europa. Y en 1823 se da el acta de independencia, la segunda acta de independencia, ya como República de México, que es el México que todos conocemos.
Hasta acá con la clase de la independencia de México. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y ya nos vamos a encontrar para otra clase. Muchas gracias.